arqueas se parecen morfológicamente a las bacterias, pero difieren en bioquímica, fisiología y genética de las bacterias. Para mí normalmente uno asocia la palabra arquea con algo arqueano, ¿verdad? Como algo arcaico, sin embargo, y como algo muy primitivo. Sin embargo, los estudios recientes indican que son tan comunes como las bacterias. Es más, en el tracto digestivo se han encontrado que tenemos muchísimas arqueas. El tema es que no se habían estudiado tanto las características y los marcadores universales para bacterias. Normalmente no amplifican tanto o tan bien o no tienen tanta cobertura con las bacterias y por eso se desconocían. Sin embargo, conforme se van poblando las bases de datos de arqueas y conforme se van haciendo nuevos marcadores moleculares, cada vez estamos amplificando y nos estamos dando una mayor dando cuenta de que existe una mayor cantidad de arqueas. Por ejemplo, esta semana estuve analizando unos datos que estamos revisando el microbioma de los triatominos, de triatominos que estaban infectados y no infectados con tripanosoma, con Chagas. Y curiosamente, algo que nunca, aunque yo he revisado secuencias de todo lado, por primera vez me encontré unas arqueas muy particulares que pertenecen en el tracto digestivo y particularmente, analizamos diferentes segmentos y encontramos unas arqueas pertenecientes al grupo de Leuciarchaeota. Leuciarchaeota más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero se dice que son el grupo originario o el ancestro común o el grupo del cual se derivaron todos los eucariontes. Y bueno, estaba ahí en el tracto digestivo de un chinche, ¿verdad? De un triatomino. Y bueno, uno que resultó negativo para Chagas, pero yeah, nada más como una curiosidad que quería enseñarles, pero en general son muy, muy comunes, en la biodiversidad, en ambientes extremos, pero también en ambientes mesofílicos, por ejemplo, como el cuerpo humano. Una de las características principales es que las paredes celulares no poseen peptidoglucanos, sino glicoproteínas. Además, las secuencias del ARN son únicas. Poseen algunos esteroles en membranas que son más parecidos a eucariotas que a bacterias. Entonces, por eso es que hay varios indicios que ayudan a señalar que están ahí en donde divergieron los eucariontes. Tienen, una membrana con monocapa y una de las características más interesantes se ha descubierto que son de los organismos más veloces del planeta. Por ejemplo, la velocidad en animales se puede medir en cuerpos por segundo, varios per second. Y entonces un guepardo puede alcanzar 15 cuerpos por segundo, pero hay bacterias en ambientes extremófilos, particularmente en las ventilas hidrotermales, que las ventilas hidrotermales es que se dan ráfagas de agua caliente o de magma, ¿verdad? Que salen y entonces son eventos muy conspicuos, ¿verdad? Muy puntuales. Y en esas condiciones, las bacterias tienen cierta temperatura, pero cuando se dan esas ráfagas tienen que, obviamente, nadar rapidísimo para poder sobrevivir a altísimas temperaturas. Y entonces ahí se han descubierto las arqueas más veloces que son capaces de viajar hasta 500 cuerpos por segundo. Un detalle que me pareció interesante comentar. En cuanto a la filogenia de las arqueas, es algo que está moviéndose, ¿verdad? Y yo diría que en las últimas 2 décadas ha cambiado muchísimo. Pero bueno, en general teníamos arqueas y hoy se distinguen 4 grupos que son el de Pan, que es un conjunto ahí de diferentes filos de arqueas, Euryarchaeota. Luego tenemos el grupo TAC y el grupo Asgard. Estas Euryarchaeotas son las que encontramos normalmente en ambientes extremos, por ejemplo, Aloarchaeota, en ambientes salinos o altos en metano o altas temperaturas o alta acidez. Entonces, por ejemplo, también, nosotros hemos estudiado aquí las arqueas que están presentes en ambientes, no sé, en el POAS, por ejemplo, en las lagunas del POAS que están a pH 0 y hemos encontrado muchísimas, pH 1 y hay poblaciones altas. Y este grupo que es el descubierto más recientemente, que son las Asgard,
Y vean que todas, bueno, todas tienen nombres ahí como muchos de dioses de la mitología escandinava. Entonces, Odín Arqueota, Loki Arqueota, Thor Arqueota, ¿verdad? Y bueno, esta Loki Arqueota es el que recientemente se ha descrito como aparentemente de donde se originaron todos los eucariontes. Ok, algunos ejemplos de arqueas. Entonces tenemos Metanocaldus hasmani, es una arquea metanógena termofílica en fuentes hidrotermales. Tenemos Alobacterium, estas fueron las primeras arqueas que se descubrió porque viven en ambientes con altísimas concentraciones de sales. De hecho, se descubrió, la descubrieron, esa es una historia interesante, la descubrieron en tenerías, que es donde se trata el cuero. El cuero se trata con altísimas concentraciones de sales y después estuvieron viendo que el cuero se les estaba tiñendo como de una coloración rojiza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Entonces, aparentemente, ese cuero que lo curaban con altísimas concentraciones de sales era el sustrato perfecto para que crecieran estas bacterias, estas arqueas, y como era un problema económico, los pudieron secuenciarlas y entonces descubrieron que era un grupo distinto. Lo que Archeum es un género que se dice que es el ancestro común de los eucariontes. Lo descubrieron recién el año pasado, más o menos un año. Este es un paper que salió en Nature. Quien lo descubrió, la única manera en que lo pudo descubrir fue en un cocultivo con otro organismo y tuvieron que fermentarlo 8 años para poder tener material suficiente. Y luego también, bueno, esta otra Nanorcheum, que es otro organismo interesantísimo, que es nano, ya viene ahí, le da una idea que es uno de los organismos más pequeños. Y además tiene el genoma procarionte más pequeño, ven que tiene 0.49 megapares de bases. Esto en comparación con no sé, una coli que tiene 5 megas, ¿verdad? Entonces, una décima parte del genoma. Entonces, y a veces es un simbionte obligado. Entonces, a veces a mí, donde yo veo estos simbiontes obligados que han perdido casi todo su genoma y dependen de otros y dependen básicamente del hospedero para poder vivir, y uno dice que eso está vivo y por otro lado ve uno virus ahí de ese tamaño o inclusive tamaño similar y uno dice que no están vivos. A mí esta definición de vida, verás que siempre tengo problemas con eso. Por otro lado, tenemos los protistas. Tengo que decir que los protistas no son una categoría taxonómica única, sino es como decir, yo lo llamo como tener bajo la alfombra, ¿verdad? Cuando alguien limpia y mete todo ahí, lo que se encuentra bajo la alfombra, esos son, pero entonces son seres eucariotas unicelulares o pluricelulares, normalmente son muy sencillos y sin tejido muy diferenciados. Tengo una colega que estudia esto y de verdad hay cada bicho raro con características de uno y de otro, o sea, es un menjurje. Pero también son importantísimos y normalmente los asociamos con patógenos en humanos y normalmente los asociamos con desparasitantes. Sin embargo, como les comenté la vez pasada, a mí me parece que tanto el uso igual de desparasitantes, no sabemos, estamos quitando, por ejemplo, un depredador superior en un sistema, ¿verdad? Y ¿qué pasa cuando uno quita, no sé, los felinos grandes o los tiburones en un sistema? Me parece que causan una desestabilización. En analogía, al quitar los protistas con desparasitantes en el cuerpo, me parece que, bueno, obviamente hay algunos que tienen efectos patógenos en los hombres, en las personas, y hay que controlarlos. Sin embargo, el quitarlos del todo, a mí me parece que también ha causado desequilibrios que no se han estudiado con detalle, ¿verdad? Y entonces por eso es que permite sobrepoblaciones de algunas bacterias o algunos patógenos, y que en algún momento tendremos que volver a estudiar más los protistas y utilizarlos inclusive no como probióticos, sino otra vez para manejar un poco el ecosistema que tenemos dentro.
Los protistas son heterótrofos, tienen reproducción sexual como asexual, se movilizan por reptación, flagelos o cilios y, bueno, como les mencioné, hay algunos patógenos. Hay dos conceptos que también se utilizan mucho en biología, pero no son formales, pero aún se siguen utilizando, ¿verdad? Que es el tener algas y protozoos o protozoarios. Y entonces se dice que los protistas que son fotosintéticos se conocen como algas y los protistas que no son fotosintéticos se conocen como protozoarios. Esta grafiquita no, tampoco es, digamos que muy adecuada taxonómicamente, pero a mí me parece que resume y explica como muy bonito lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos bacterias y por otro lado tenemos arqueas. Estas en algún momento se unieron, tuvieron algún protista, ¿verdad? Y alguna vez algunos de estos se unieron con bacterias, con cianobacterias y formaron las plantas. Y por otro lado, los protistas se evolucionaron o derivaron y algunos se convirtieron en hongos y el resto en animales. Repito, esto es bajo la idea clásica de aquellos 5 reinos que existían antes. Hoy sabemos que esto es inadecuado, pero me parece una explicación gráfica bonita que no deja tener algo de lógica. Y bueno, dentro de los diferentes grupos tenemos diplomonados, tenemos, por ejemplo, como la giardia, tenemos kinetoplástidos, entonces como los trypanosomas, que causan la enfermedad de Chagas. Tenemos los alveolatos o alveolata, entonces dentro de estos, por ejemplo, en sistemas acuáticos tenemos Alexandrium, que es crece de una manera impresionante y causa las mareas rojas. Pero también tenemos apicomplexanos como el Plasmodium, que causa la malaria. Y tenemos todos los grupos de las amebas. Entonces, bueno, amebozoos, que tenemos que usan pseudópodos. Y tenemos los mixomicetos, que son descomponedores en suelos. Algo ahí interesante, no sé, lo voy a retomar desde antes. Se dice que los hongos se derivaron o se originaron a partir de algún tipo de amebas y que esas modificaciones en los pseudópodos que antes para, digamos, engolfar o englobar la comida, perdieron, algunos hongos perdieron, o primitivos perdieron esa habilidad y más bien se transformaron los pseudópodos se transformaron en hifas y los enzimas que antes se secretaban internamente en esta vacuola que formaban, o este espacio que formaban, más bien ahora se secretan exteriormente, ¿verdad? Y es más o menos como todavía funcionan muchos hongos que producen, muchos hongos. Tenemos los hongos, entonces son eucariotas sin cloroplastos unicelulares, como las levaduras o los pluricelulares. Sí, aquí ahora menciono que es unicelulares. Uno normalmente piensa en organismos pluricelulares, pero en términos de microorganismos, y por ejemplo, hace poco publicamos un trabajo donde examinamos la presencia de hongos en las aguas profundas del país. Como ustedes saben, Costa Rica tiene 10% de territorio terrestre y 90% de territorio marino. Y la profundidad media del país es, si uno tomara el 100%, es más o menos menos 2.500 metros. Es decir, el ecosistema típico de Costa Rica sería el típico de aguas profundas con cero luz, nutrientes limitados. Y en este ecosistema nosotros descubrimos que hay una levadura particular que es la más dominante y demostramos diferentes puntos desde en la costa pacífica hasta la isla del Coco, y este organismo es una levadura y bueno, me cuesta decir el nombre, se llama Menchincovia o algo así. Y es la más abundante del país. Para mí, bueno, y ahora lo que queremos es estudiar un poco las diferentes características de adaptación en condiciones de cómo es que las levaduras viven también bajas concentraciones de carbono, altísimas o alta presión
Imagínense vivir a menos de 2.500 metros. Y bueno, los hongos son fascinantes. Yo no sé por qué la gente prefiere estudiar las bacterias que los hongos, pero son fascinantes. Se caracterizan por tener pared de quitina, de tener membrana con ergosterol, normalmente los hongos superiores, pero por ejemplo yo he trabajado con quitrídeos que no poseen ergosterol, entonces es difícil usar un marcador, digamos, de membrana como para poder distinguirlos absolutamente todos los hongos. La mayoría son, bueno, todos son heterótrofos que se alimentan, es decir, que su fuente de alimentación proviene a partir de la descomposición de desechos, del parasitismo, de la simbiosis y la depredación. Los hongos secretan enzimas que digieren moléculas complejas fuera del cuerpo y absorben las pequeñas moléculas originadas tras la digestión. Entonces, todas estas enzimas que se secretan al exterior para poder digerir lo que está afuera se llama el secretoma. Y para quienes aquí están interesados en el tema biotecnológico, es interesantísimo y tienen un potencial altísimo para descubrir enzimas que degradan diferentes cosas, ¿verdad? Entonces he encontrado desde hongos que degradan plásticos a tóxicos, para el potencial para bioremediación es altísimo, ¿verdad? Entonces es una de las características importantes de los hongos, que secretan, entonces hacen... y en su conjunto todas las proteínas secretadas se llaman el secretoma. Y tienen reproducción por medio de esporas o conidias y tienen, como ustedes saben, fase sexual y asexual. Si después quieren repasar el video y ver este videito del Pilobolus, que es el hongo más rápido, es interesantísimo, se los dejo se los recomiendo. Esta es la taxonomía más moderna, ¿verdad? De hace, no sé, menos de un mes, esta publicación de la nueva filogenia de los hongos. Entonces, siempre tenemos los hongos, o lo que llamamos los hongos, los grupos basales, como Chytridiomycota, Cladiomycota, Sopamycota o Mucoromycota, que es lo que normalmente nosotros denominamos los hongos basales. Y luego tenemos a grandes rasgos todos los basidiomycotas, ¿verdad? Y dentro de estos, los más basales, como por ejemplo los Ustilagomyces, que son estos que se alimentan, los utilizan, bueno, aquí tenemos, no sé si de los colegas mexicanos que están aquí, que no sé si todavía se utiliza para alimentación. Y luego tenemos los hongos un poquito más derivados, entonces tenemos el grupo de Ascomycota y dentro de estos los unicelulares que pertenecen a los Saccharomycotina o Saccharomycota, que son las levaduras, y luego dentro de Psisomycota todos los hipocreales, ciliariales y la mayoría de órdenes que conocemos. Aquí nada más en la parte derecha les comparto, este es un Chytridio que nosotros, nada más para rajar, es un grupo de hongos que descubrimos un Staurostromyces oculus, que es y entonces describimos una nueva familia, género y especie de hongos que infectan desnudos de agua, ¿verdad? Y esto lo describimos en un lago en Alemania. Estos poco diversos. Y pienso que hay un potencial para escribir estos grupos de hongos aquí en los trópicos inmenso, que nadie lo ha trabajado. Y bueno, algunos de mis favoritos de los hongos, entonces tenemos, bueno, los aspergillus, los Polycladium, que producen, por ejemplo, la ciclosporina, tenemos los penicillium, la tricoderma, que se utiliza mucho en control biológico, los Ophiocordyceps, que estos son los que, bueno, que hay unos videos si quieren ver. Entonces, estos son los que tienen la capacidad de colonizar insectos y hacerlos zombies. Es toda una historia interesantísima. Y tenemos, bueno, algunos otros patógenos como Trichophytum o como Cándida. Y, por supuesto, los Saccharomyces, que tienen muchas aplicaciones biotecnológicas. Luego tenemos los virus, que bueno, como ustedes en esos tiempos han estado de moda, ¿verdad? Entonces, son agentes infecciosos microscópicos que miden más o menos entre 0.05 a 0.2 micras
Aquí nada más recordarles que cuando nosotros trabajamos se trabaja en laboratorio, se utilizan membranas. Hay un estándar de 0.2 micras para separar entre bacterias. Entonces uno filtra por 0.2 y se queda con las bacterias, pero normalmente menor que eso se van todos los virus. Y aquí es donde empieza un poco la discusión entre diferentes biólogos, ¿verdad? Entonces se dice que carecen de muchos de los rasgos que caracterizan la vida, entonces no tienen estructura celular. Para los que piensan que solo la vida tiene que estar envuelta en una estructura celular para ser vida, ¿verdad? Esa es una de las discusiones que hay entre biólogos y los que creen que los virus están vivos o no. Pero bueno, no tienen citoplasma ni enzimas para el metabolismo, aunque sí se ha descubierto en algunos, ¿verdad? No tienen ribosomas, no tienen citoplasma, no tienen la capacidad de utilizar la energía almacenada por las moléculas orgánicas. Si uno tuviera esto, hay muchos estos endosimbiontes, bacterias endosimbiontes obligados que tampoco tienen necesariamente estas características y si se les juzga como vivos. Pero bueno, esa es una discusión que tal vez ahora al final podamos discutir un poquito. Los virus, entonces, bueno, esto sí es una locura, ¿verdad? Porque las variaciones que tienen, hay virus de ADN, de ARN, de cadena sencilla y de cadena doble, en polaridad positiva, polaridad negativa, y entonces, bueno, primero hay muchísimas variantes y que están rodeadas generalmente por un recubrimiento de proteína que se llama una cápside. Los virus contienen dos partes principales, entonces el material hereditario y esta capa de proteínas que rodea la molécula formando varias subunidades. Aún así, pueden haber excepciones, ¿verdad? Como por ejemplo los viroides. Y solo una pequeña parte de los virus, aproximadamente 21 familias de muchísimas que hay, infectan humanos. Hay un paper por ahí que ellos proponen, por ejemplo, en los sistemas oceánicos, que los virus son the master of puppets. Ya te doy la palabra, Andrés. Y bueno, hay diferentes sistemas de clasificación, pero bueno, al menos a mí la que más me gusta es este sistema de clasificación de Baltimore, y donde hay 7 grupos distintos de virus. Y entonces, y esto es basado principalmente en el tipo de ácido nucleico y el cómo se produce el ARN mensajero. Y entonces, bueno, tenemos virus de ADN de doble cadena, virus de ADN cadena simple, virus de ARN de doble cadena, de ARN, varios de cadena simple, pero que varían en cómo, por ejemplo, traducen y transcriben el ARN mensajero, y luego se transcribe el ARN mensajero. Dentro de esto, bueno, el más conocido en estos momentos, el más famoso, el coronavirus, que como ustedes saben es un virus de ARN cadena simple con polaridad positiva. Y Andrés, te voy a dar la palabra después de esta diapositiva. Y ya casi voy terminando. Vean, yo lo que quería, esto es una cosa, no, es mejor, te voy a dar la palabra ya y ya luego vamos a discutir. Es una propuesta que un tanto atrevida que les voy a hacer. Bueno, no, eran nada más dos preguntas. Es que una me quedé todavía pensando sobre las arqueas y otro de los virus, que bueno, he leído que algunos autores los explican tal vez no como organismos vivos, sino como macromoléculas. Yo no sé si será prudente, digamos, decirlo de esa forma. Y la otra pregunta de las arqueas era que, como está tan de moda el tema de Marte, ¿verdad? Y el de ir a buscar vida, yo no sé si en su opinión será posible pensar que hay más posibilidades de encontrar bacterias o arqueas en Marte en caso de que estuvieran. ¿Qué es más probable? Bueno, las dos preguntas son muy interesantes, pero me voy a referir ahora a la segunda, primero. Yo estoy plenamente seguro que, creo que la vez pasada, en la primera clase les dije, en estos lagos subterráneos que han descubierto en Marte, que ahí va a haber vida.
y al igual que como por ejemplo en Antártica a más de 1000 metros de profundidad, ahí se han descubierto unos lagos profundos, igual ahí hay vida, ¿verdad? El tema es que uno tiene ese sesgo que les decía a pensar que las bacterias solo se dan en ambientes, perdón, que los arqueas se dan en ambientes extremos y las bacterias no tanto, ¿verdad? Pero la conclusión y lo que ya cada vez que se estudia más es que tanto bacterias como arqueas están en ambientes extremos y en ambientes más normales, ¿verdad? Y esta tendencia a pensar que y esto es una cosa que una vez me corrigió un revisor en una publicación cuando nosotros decíamos esto de ambientes extremos, eh, esa es una visión también un poco antropocéntrica, ¿verdad? Porque es extremo para uno, pero para las bacterias o para las arqueas que viven en esas condiciones son las condiciones más normales. O sea, ese es su ambiente natural y para eso se han especializado. Entonces, ellos estarían felices ahí y más bien se verían en problemas estar no sé, a 25 grados de temperatura, ¿verdad? Entonces, Andrés, lo que yo pienso que puede pasar en Marte es que encontremos de las dos. Y además, bueno, es que en el árbol de la vida de las bacterias hay de verdad unos bichos también rarísimos que viven en condiciones rarísimas, que tienen metabolismos rarísimos, ¿verdad? Que pueden vivir desde nada más con hidrógeno. Entonces, sí, yo pensaría que pueden haber de las dos, tanto bacterias como arqueas. Ok, por ahí. Y con respecto a los virus, esa es una discusión permanente, ¿verdad? Entonces, todo lo que no está en una envoltura celular se dice que no está vivo, de acuerdo a los más puristas. Sin embargo, yo pienso que ya inclusive los mismos virólogos y muchos otros pensamos que un sentido más amplio de la vida. Entonces, antes de darle la mano no sé quiénes levantaron la mano, pero voy a proponerles esto. Vean, esto es una propuesta un poco volada, pero bueno, ahí te lo vemos. Vean, ya como les he contado hasta ahora, tenemos, la vida se divide en 3 dominios, ¿verdad? Que son 2 procariontes, arqueas y bacterias, y luego eucarias. Esto Carl Woese lo propuso en los 70s y se más o menos empezó a entender y asimilar en los 90s, ¿verdad? Tardó un montón de la ciencia en actualizarse. Y entonces, sin embargo, hay quienes piensan que, y esto va a un lado con la pregunta anterior de Andrés, que la vida debe ir más allá y entonces tener un concepto más amplio, y ahí se está empezando a proponer que la vida se debería dividir debería haber una categoría superior a las bacterias que se llama series. Y dentro de esta, entonces, hay una serie que se llama citota, que son los organismos en estructuras celulares tal cuales. Entonces, ahí cubriría los 3 dominios de la vida. Y otra serie que se llama acitota, que es sin las estructuras celulares, que cubriría a todos los virus. Esto no es, apenas se está empezando a mencionar en biología, ¿verdad? Pero yo pienso que hacia ahí vamos. Y una cosa que yo pienso, aquí esto es una idea de Keylor Rojas, no comprobada por la ciencia, pero en estos momentos tenemos un proyecto que estamos empezando a trabajar en eso. Yo pienso que a la par de citota, al igual que los virus, deberían estar todo lo que son los elementos genéticos móviles, que igual tienen una influencia importantísima en la adaptación y en la evolución de los microorganismos. Y en todos los elementos genéticos móviles hablamos de plásmidos, de secuencias de inserción, tramposones, ¿verdad? Y que podrían caer en esta categoría. Ahora sí, les dejo para Profesor, que me despedacen. Ahora sí, alguien tenía levantado la mano, me pareció que, ¿quién era? Beatriz. hola profesor, solamente quería preguntarle sus opiniones como más personales de usted qué cree
o sea, lo que estaba mencionando el otro compañero sobre que vamos a encontrar en Marte, pero la duda que a mí principalmente me viene a mente de si vamos a encontrar vida, o sea, yo creo que sí vamos a encontrar algo ahí, pero mi duda es, ¿usted qué cree que va a ser su posición en lo que tenemos como el árbol de la vida? Porque, o sea, usted ve todas estas propuestas, pero todo lo tenemos sabiendo que hay ancestros en común, pero ¿cómo sería la propuesta, por ejemplo? O sea, como Vea, toda la vida en la Tierra se desarrolló en la Tierra, entonces, cómo se acomodaría la vida con la que no tenemos ancestros comunes? bueno, es que te perdiste la clase, pero yo todavía tengo mis serias dudas de que todo haya sido 100% hecho en la Tierra. Perdón por decirlo así. No, eso se entiende, pero lo que me refiero Sí, es, sí. Vea, si hiciéramos un árbol filogenético de los organismos de la vida, mi criterio, primero estoy plenamente seguro que hay vida, ¿verdad? Pero lo segundo es que encajaría en algunas de las ramas del árbol de la vida que vimos que les presenté al anterior.